Shalom, shalom. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión estaremos hablando acerca del árbol de olivo. Acompáñenme. Espero que se encuentren súper bien. Como ya lo dije en un principio, en esta ocasión estaremos hablando acerca del árbol de olivo y lo que este árbol representa de principio a fin en la Biblia, ya que lo encontramos en diversas partes en las Escrituras. Para empezar, me gustaría compartirte acerca de que el árbol de olivo es un árbol que genera fruto, que es la aceituna. Anteriormente, la extracción del fruto de este árbol servía para hacer aceite, el cual era llevado a lámparas que generaban luz en los hogares. Entonces, la única diferencia entre si se podían comer el fruto o si ese fruto servía para realizar aceite era el grado de madurez que tenía la fruta. Entonces, esto es lo primero que aprendemos. El árbol de olivo genera un fruto que sirve para dar luz. Entonces, para iniciar estaremos leyendo un versículo que se encuentra en Romanos 11:17, que dice así: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. En los versículos del capítulo de Romanos aprendimos que existen dos árboles de olivo. Un árbol de olivo es natural y el otro árbol de olivo es silvestre. Nos cuenta la Biblia que algunas de las ramas del árbol silvestre fueron injertadas en el olivo natural. Entonces es necesario que nosotros aprendamos quién es ese olivo natural al que nosotros estamos siendo injertados y quién es ese árbol silvestre al cual nosotros pertenecíamos. Tomemos entonces algunas referencias bíblicas que se encuentran escritas dentro del Tanaj. Una de ellas la tenemos en Zacarías 4, del 1 al 4, y dice así: Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Notemos que en estos versículos Zacarías nos habla acerca de que él vio que 2 de esos árboles estaban uno a cada lado del candelabro de oro. Es decir, uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda. Él, inclusive teniendo la misma pregunta que muchos de nosotros nos hacemos hoy en día, ¿quiénes son esos 2 olivos? Él se lo preguntó a Adonai y en el versículo 11 Adonai le contesta y dice así: Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Para nosotros poder tener una verdad completa, es necesario que vayamos a la raíz de cada palabra. En este caso nos interesa saber quién es ese árbol de olivo. Por tanto, estaremos analizando que la palabra hebrea para árbol es la palabra etz. Esta palabra viene del original hebreo y significa árbol. En muchas ocasiones en la Biblia se habla acerca de esta misma palabra, de esta misma raíz que es etz. Entonces, una de ellas que tiene un propósito justamente para este texto, hablando acerca de un palo, de un árbol, lo encontramos en Ezequiel. Vamos a leerlo y se encuentra en el capítulo 37, versículo 15 al 17. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, un etz, un árbol, y escribe en él: para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: para Yosef, palo de Efraín. Y
para la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Tomemos en cuenta entonces que en estos versículos que nosotros acabamos de leer en Ezequiel, nos dice que Adonai tomaría un palo por Efraín y un palo por Judá, es decir, un etz por Efraín y un etz por Judá. Él juntaría esos dos palos, esos dos árboles, y haría uno solo, es decir, él juntaría ambos pueblos para hacer uno solo. ¿Cuál es ese árbol o ese etz que él haría? Aquel árbol natural del que nos habla la Biblia y que estuvimos leyendo en un principio de este video, en donde nos dice que tú que has sido injertado al olivo natural, no te jactes. ¿Por qué? Porque no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz de ese árbol natural te sustenta a ti que has creído. Comprendamos mejor entonces que aquel árbol silvestre tiene un llamado específico, tiene un llamado especial, y es a unirnos a ese nuevo pacto que el Adón haría con nosotros y que se encuentra en Jeremías 31:31 y dice así: He aquí, vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. La razón por la que Adonai permite que dentro de las escrituras estén estos dos árboles, tanto el olivo silvestre como el olivo natural, y mayormente en el Evangelio, es con un propósito, y es el que nosotros podamos entender profecía acerca de lo que Él realizaría con estos árboles. Es decir, tú que formabas parte de aquellos gentiles, de aquel Israel disperso que se encontraba entre las naciones como ese árbol silvestre, nos ha dado la oportunidad a través del Mesías Yeshua a ser injertados en aquel árbol natural. Es por eso que en la Biblia te dice que no te jactes de las ramas, porque estas ramas, esta raíz es la que te sostiene a ti, no sostienes tú al árbol, ni a la raíz, ni a las ramas. Entonces, nosotros fuimos llamados a salir de aquel mundo idólatra, de aquel mundo disperso en el que estábamos, a volvernos al Israel físico. Veamos entonces cómo estos dos olivos permanecen hasta el final, y permanecen incluso con una profecía en Apocalipsis capítulo 11 versículos del 3 al 4 que dicen así: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. El versículo 4 nos dice: Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Elohim de la tierra. Tomemos en cuenta entonces que estos dos árboles de los que nos habla la Biblia, es decir, el árbol silvestre y el árbol natural, son aquellos dos pueblos de Adonai. Uno la casa de Judá, el otro la casa de Efraín. La casa de Judá como su nación y la casa de Israel que fue dispersa a las naciones. Ambos están llamados a ser un solo pueblo, un solo etz en su mano para bendición por siempre. Ser parte de su pueblo está destinado incluso proféticamente, ya que en Apocalipsis, como lo leímos, nos dice que estos dos testigos de los que la Biblia habla son los mismos dos olivos. Y si ya entendimos bajo las escrituras que estos dos olivos son los mismos dos testigos que profetizarán los 1260 días. Lo más importante que aprenderemos en este tema acerca del árbol de olivo es que Yeshua mismo realizó el sacrificio de morir en aquel madero por nosotros, es decir, por ese árbol que estaba sin pacto, por ese árbol que estaba disperso entre las naciones, para que pudiéramos ser injertados en aquel árbol natural, es decir, para que volviéramos a sus mandamientos, a su Torah, a sus leyes y a sus instrucciones, las cuales traerán bendición a tu vida. Tenemos un versículo en
Juan 11 del 51 al 52. Dice así: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. En este versículo del Evangelio tenemos claro que Yeshua vino a morir por nosotros, por aquella nación dispersa que se encontraba entre las naciones y que se fueron a ser gentiles. La palabra gentil viene de la raíz hebrea goyim, que significa sin pacto. Es decir, no teníamos aquel pacto que Jeremías 31:31 nos dice. Por tanto, nosotros no podemos ser gentiles, sino, como dice la palabra, somos conciudadanos de Israel. Somos injertados en aquel olivo natural, gracias a la preciosa sangre de nuestro Mesías, Yeshua. Espero que este tema haya sido de bastante edificación para tu vida. De verdad deseo que estudies pausando incluso el video para que tú también puedas anotar los versículos y descubrirlo por ti mismo. Gracias al Eterno por este tiempo que nos dio para estudiar este tema. Shalom, shalom.